libertad te he dado hoy. No dudes más de mí, que yo soy tu. Dice la palabra del Señor: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llamarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición, diga, de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Padre, te damos gracias en esta noche, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Te pedimos que por favor mandes tu espíritu a este lugar, Señor, para que nos enseñe, Señor, para que nos edifique, para que nos conforte, Señor, para que nos levante. Amado Dios, no queremos escuchar palabra de hombres, Señor, sino que la dirección de tu espíritu venga a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pido que tú uses mi vida, Señor, para que tu pueblo sea edificado, Señor, con tu bendita palabra, no con palabra mía, Señor, sino con la palabra que viene de tu boca, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, atamos, reprendemos todo espíritu contrario, Señor, en este lugar, Señor. Hoy, Señor, toma la autoridad, amado Jesús. Ata y reprende, Señor, todo espíritu distractor, Señor, todo aquello que esté en contra de tu voluntad, Señor, para que tu pueblo sea edificado, para que tu pueblo sea enseñado, Señor, y podamos, Señor, adquirir el conocimiento que viene de tu trono. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Mire que mirando este pasaje, la palabra del Señor nos dice que Él ha constituido, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, para edificar el cuerpo de Cristo, para que nosotros seamos llevados a la madurez. Amén. Entonces dígale a la persona que está a su lado: la meta es el crecimiento. Dígaselo: la meta es el crecimiento. Y ese es el título de la predicación de esta noche. La meta es el crecimiento. Mire qué importante es que nosotros nos desarrollemos como hijos de Dios. Mire qué importante es que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto. Mire qué importante es que nosotros vayamos dejando los rudimentos, dice la palabra, para podernos constituir en una persona madura. Y poniéndome a analizar y mirar esta tarde, yo miraba y decía que el crecimiento como un hombre espiritual, como una mujer espiritual, tiene que ser el mismo proceso que lleva un niño cuando crece y es llevado hacia la madurez. Asimismo, tú y yo, hermano, tenemos que crecer en el Señor. Nosotros no podemos quedarnos en una estatura, sino que tenemos que desarrollarnos, avanzar a una madurez. ¿Para qué? Para poder recibir beneficios, para poder recibir lo que Dios tiene en su plenitud. Hermano, es tremendo ver que a usted, a un niño, no le confía las cosas más valiosas de su casa, ¿verdad que no? Es difícil. Pero cuando el niño va creciendo y va madurando, usted le va dando más responsabilidad y usted le va confiando las cosas para que Él las pueda hacer y Él las pueda desarrollar. Amén. Asimismo es el Señor con nosotros. Nosotros tenemos una etapa en el Evangelio en la cual nacimos al Señor, ¿verdad? Porque dice que somos engendrados ya no de la voluntad de carne, sino en la voluntad del Espíritu. Nacemos, somos una nueva criatura.
Y cuando nacemos vamos creciendo, recibimos el alimento espiritual. Y lo importante de esto, hermano, es que no nos quedamos en esa etapa, sino que dígale a la persona, maduramos y nos desarrollamos. Ese es el propósito de Dios con tu vida, con la mía, hablando espiritualmente y hablando naturalmente también. Usted no puede tener el mismo pensamiento que tenía cuando usted tenía 15 años o era un adolescente, ¿verdad que no? El pensamiento se ha desarrollado, ha madurado y usted ya piensa con otras perspectivas, con otro conocimiento. Asimismo nosotros tenemos que avanzar y tenemos que colocarnos esa meta que es el crecimiento en el Señor. Amén. Y esta noche quiero que miremos unas partes para qué es importante crecer en lo espiritual y crecer también en lo físico, en lo espiritual y llegar a la madurez. Mire que el apóstol Pablo asienta este principio y planta un objetivo de aquellos que constituyó como apóstoles, profetas, maestros. Amén. Mire que dice el apóstol Pablo que el objetivo de estos 5 ministerios es el crecimiento, es dar una estatura, es dar un nivel para que ya no seamos niños. Dice que constituyó para la edificación, para el crecimiento de la iglesia, de los santos, de tú y yo, hermano. Entonces, guiándonos por esta palabra, no hay tal que diga, no, es que los apóstoles no existen, los pastores. No, ese es algo que el Señor constituyó para que tú y yo nos desarrollemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Es en esos 5 ministerios donde tú vas a alcanzar la madurez. Mire, cuando nosotros miramos que Dios nos cubre, nos protege, siempre tenemos la idea de la mano del Señor que está sobre nosotros, ¿verdad? Y mire que la mano tiene 5 dedos, ¿verdad? Y ahí están los 5 ministerios para que nosotros podamos desarrollarnos. Amén. Y mire, ¿para qué es el crecimiento? Efesios 4:14. ¿Para qué necesitamos crecer? En la fe. ¿Para qué necesitamos madurar? Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien sujetado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿En qué dice? En amor. Mire qué importante, hermano. ¿Usted quiere crecer? ¿Usted quiere madurar? Tenemos que someternos a la palabra. Amén. Tenemos que dejar, tenemos que empezar que el Señor obre en nuestras vidas. Ya no podemos comportarnos como esos niños caprichosos. ¿Usted ha mirado a los niños hacer berrinche? ¿Sí? ¿Sí ha mirado? Hermano, una vez estaba en un centro comercial y un niño como de unos 4 años la cogió a la mamá y la volteó así, la puso a hacer todo lo que el niño quería, por su capricho, por su mala educación, porque no tenía madurez. Nosotros debemos dejar esa actitud y tenemos que enfocarnos en crecer, en dar fruto, y que dice crecer en amor. Amén. Mire qué importante es no quedarse como niño, qué importante es crecer. Las consecuencias de no crecer son 3, mire, Lucas 19:3. Lucas 19:3 dice, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura.
¿De quién está hablando aquí la palabra? De Zaqueo, ¿verdad? Dice, porque este hombre era pequeño en estatura, que tuvo que subirse a un árbol para poder mirar a Jesús, ¿verdad? Y nosotros cuando no crecemos, hermano, no podemos ver a Jesús correctamente. No podemos mirar, no podemos mirarlo en su plenitud. Por eso es importante que nosotros maduremos, para que el Señor Jesucristo derrame de todo su potencial sobre nuestras vidas. Zaqueo era de baja estatura, por eso tuvo que ir a un árbol para poder observar mejor al Señor. Él quería mirarlo, como todos nosotros queremos mirarlo, que obre en misericordia, que obre en gracia, que obre en todo lo que Dios tiene a través de Jesús para nuestras vidas. Y para poder entender lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas, no tenemos que ser niños, sino maduros. Amén. Diga maduros. Hebreos 5:13. ¿Por qué es importante crecer? Mire lo que dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Mire, cuando no crecemos, no podemos recibir alimento sólido. Cuando nosotros no crecemos, no maduramos, no vamos a poder recibir de lo que Dios tiene en su palabra. Nos vamos a quedar simplemente con las cosas básicas, con la salvación, con el perdón, la misericordia. Pero las cosas ocultas, las cosas secretas que tiene Dios para aquellos que le aman, no las vamos a poder digerir, no las vamos a poder asimilar. Y nos van a parecer cosas extrañas, cosas absurdas. Pero cuando usted obtiene la madurez y cuando es guiado por el Espíritu, usted empieza a entender la palabra, empieza a recibir revelación y empieza a escuchar la voz de Dios. Amén. Gálatas 4:3. Mire, y esto sí me causó, yo dije, wow. Gálatas 4:3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Mire qué tremendo. Dice que cuando nosotros no crecemos, cuando nos quedamos como niños, dice que estamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Por eso es importante madurar, por eso es importante crecer, para que la corriente del mundo no nos mueva, para que usted esté plantado en la palabra de Dios, para que la revelación de Dios a través de su palabra lo afirme en la fe. Amén. Un niño usted lo coge de la mano y verdad que si usted es el papá, le dice, mi hijo hoy se va conmigo, y se lo lleva, y el niño tiene que ir con usted, ¿verdad? Amén. Pero cuando usted ya es maduro, usted puede tomar sus propias decisiones, puede analizar, puede decir, esto me conviene, esto no me conviene. Amén. Entonces mire que cuando nosotros crecemos, nos afirmamos. Cuando nosotros crecemos y ya no somos como niños, ya no estamos bajo la servidumbre del mundo. Aquí dice, así también nosotros mientras éramos niños estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Todo nos puede mover cuando somos niños, nos pueden engañar fácilmente, pero cuando usted es maduro, usted ya analiza y se pone a pensar. Amén. Dice que es importante crecer para no ser sacudidos por las olas y los vientos de doctrina. Mire qué tremendo que es cuando nosotros crecemos y maduramos. A usted ya no le mueve fácilmente lo que le vengan a decir. Amén. ¿Por qué? Porque usted ya conoce la palabra, usted sabe, ha creído, ha hecho de la fe su firmeza. Pero cuando usted no es maduro, usted es niño, cualquier cosa que le dicen al oído, usted dice, ¿será?
y lo empiezan a mover y lo empiezan a desubicar. Pero cuando usted ha crecido y ha madurado, usted se establece en la fe. Y su palabra es el ancla que lo afirma a la fe, lo afirma a Jesucristo. Y a usted le podrán decir lo que quiera, hermano. Porque las personas en el mundo, ¿a usted no lo han atacado? Porque ha dicho que es cristiano. ¿Verdad que sí? Sí lo atacan, ¿no? Le dicen fanático, le dicen tonto, vos que le vas a dejar los diezmos al pastor. ¿No le ha pasado? ¿Verdad que sí? Si usted es niño, usted se toca y dice, oh, cierto, como que estoy mal. Pero cuando usted está maduro, cuando usted tiene una madurez espiritual, usted sabe que está cumpliendo con la palabra del Señor y lo que le diga el mundo no lo mueve. Amén. Entonces los vientos de doctrina no lo mueven fácilmente, sino que usted sabe en quién ha creído y quién usted está siguiendo. Amén. Entonces el crecimiento nos da firmeza y confianza en el Evangelio. Por eso es importante no ser como niño. Y viendo la importancia que tiene el crecimiento dentro de los planes de Dios, es de gran importancia ver cómo uno puede crecer, cómo podemos crecer, cómo nos vamos a desarrollar, cómo vamos a madurar. Amén. Mire, y este crecimiento el apóstol Pablo lo describe en los 5 ministerios que leímos al principio en Efesios 4:10. Dice 4:11, dice, y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el primer elemento de crecimiento. Entonces es un elemento importantísimo, es la función activa de los 5 ministerios. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el que edifica el cuerpo? Según los 5 ministerios, según la visión, la misión del ministerio. El apóstol es el que edifica el cuerpo de Cristo. Mire, al apóstol Dios le entrega la visión, el llamado, le entrega la misión, la visión del ministerio. ¿Ustedes saben cuál es la misión del ministerio? Amén. ¿Saben? ¿Qué pasaje es? Joel 2:1, ¿verdad? Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque el día de Jehová está cercano. Esa es la visión que nos permite crecer como ministerio, ¿no? Ojo, entendamos. Esa es la misión que le ha dado Dios a un hombre para que podamos crecer, para que podamos dar alarma. ¿Usted está dando alarma, hermano? ¿Usted está dando alarma a los moradores de la tierra que están perdidos? Está diciendo, Cristo viene, hermano, arrepiéntete, hermano, pide perdón por tus pecados. Esa es la misión nuestra. Y esa misión, ese crecimiento, esa edificación del cuerpo a través de la misión, de la visión del ministerio, lo da el apóstol. Amén. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Estoy leyendo Efesios 4:11. A la unidad de la fe, crecer en fe. Esto lo hace el evangelista, hermano. Usted ha mirado a los evangelistas cómo atraen gente con la palabra de Dios. Hacen que se conviertan miles de personas que no creen, tiran las redes. ¿Para qué? Para atraer al pueblo, a las personas que no conocen al Señor. Entonces mire que los evangelistas hacen una unidad en la fe, hace que la gente se una alrededor de Cristo, la gente incrédula que se una alrededor de Cristo y pueda recibir la salvación, la vida eterna. Eso lo hace el evangelista. Usted es tremendo mirar predicar a un evangelista, ¿verdad? Usted los mira y ellos hacen sanidades, hacen milagros de parte del Señor y la gente se convierte.
Y la gente por la sanidad, por el milagro, por la palabra viene y se une a Cristo, se une al cuerpo. Por eso esa función tan importante de los evangelistas, que es llegar a la unidad de la fe en Cristo Jesús. Amén. Dice, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Tenemos que crecer en conocimiento, y esto lo hacen los maestros. Los maestros de la palabra a ti te disciernen, te llevan a la palabra y te la desmenuzan de tal caso que tú la entiendes mejor. Amén. Hay maestros que tú has leído un versículo no sé cuántas veces y tú lo entiendes de una manera, y viene un maestro de la palabra, te lo desmenuza y tú viene la revelación a tu vida. Amén. Por eso es tan importante los 5 ministerios, para crecer, para que el cuerpo crezca. Amén. Dice, a la condición de un hombre maduro, crecer en madurez. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace que nosotros crezcamos en madurez dentro de los 5 ministerios? Esto lo hace el profeta, porque el profeta viene, te exhorta, te confronta con la palabra de Dios, te edifica, te consuela. Esa es la labor del profeta. Hacerte ver con la palabra de Dios en qué tú estás fallando, para que seas edificado, para que te vuelvas de tus malos caminos y camines conforme a la voluntad de Dios. Entonces mire qué importancia, ¿no? Los 5 ministerios. Dice, a la condición de un hombre maduro. Eso lo hace el profeta. El profeta te lleva a ese crecimiento en la madurez. Y dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crecer en tamaño. Y eso lo hace el pastor. Cuando es entregada una delegación pastoral, la función del pastor es hacer crecer en lo espiritual, pero también atraer ovejas al rebaño, que el pueblo crezca, que las ovejas se multipliquen. Esa es la función del pastor. Entonces miren, en todos estos aspectos que debemos crecer, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a la madurez. Estamos mirando los elementos de crecimiento. En segundo lugar, mire, 1 de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvación. Mire, otro elemento de gran importancia es la leche espiritual no adulterada. No es cualquier leche, es la leche espiritual que viene directamente de Dios. La leche adulterada no hace crecer. La leche que está conforme a la palabra te hace crecer para salvación. Te da los nutrientes espirituales para que tú puedas recibir la salvación, para que tú puedas afirmarte en la fe. La palabra, cuando es adulterada, es cuando le metemos de nuestro corazón, cuando nosotros empezamos a interpretar conforme a nuestra conveniencia, conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo siento. Ahí estamos adulterando la palabra. Nosotros debemos recibir la palabra como viene de aquí, de esta santa escritura. A veces la palabra es dura, ¿verdad? A veces uno se pone a leer la palabra y dice, Padre, ten misericordia. Pero ¿sabe qué es lo bonito de la palabra? Que te confronta y te hace caer en cuenta en lo que tú estás fallando, y vas a empezar a crecer para salvación. Amén. Y mire, si miramos nosotros, en tercer lugar, cómo Dios nos permite crecer, Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, hinchados sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Mire, en tercer lugar, estar unido
a la cabeza, que ¿quién es? Que es Cristo, dice. Y nutrido por ella, nutrido por la palabra de Cristo, nutrido por lo que Cristo te da en tu vida. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, vamos a crecer espiritualmente. Cuando nosotros andamos haciendo conforme nuestra propia concupiscencia, nuestro propio corazón, nos vamos a quedar de bajos de estatura. Es importante unirnos a Cristo para crecer, unidos a la cabeza y nutridos por ella. Este es un elemento fundamental para lograr el crecimiento, ya que no podemos crecer si no estamos unidos a la cabeza. Esto en sus diferentes niveles, ¿verdad? Mire, dice que los hijos no crecerán con un crecimiento de Dios integral o completo si no están unidos a sus padres. Y esto yo me ponía a pensar en la controversia que hoy ahora, ¿no? El debate que ayer se perdió, lastimosamente. Dice que los hijos crecen conforme la voluntad de Dios cuando están unidos a su papá y a su mamá. Así como el pueblo, la iglesia crece cuando está unida a Cristo. Los hijos, para que se desarrollen en su normalidad, tienen que estar unidos a papá y a mamá. Amén. Lo otro ya son pensamientos de hombres. Lo otro ya es que el hombre ha querido plantear sus pensamientos y ha querido hacer mirar que eso es correcto o está correcto. Mire que la palabra nos enseña que si tenemos que crecer o para madurar, tenemos que estar unidos, así como Cristo, así como la iglesia está unida a la cabeza que es Cristo. Los hijos tienen que estar unidos a papá y a mamá para que crezcan integral y completamente. La mujer debe estar unida a su cabeza. Amén. Las mujeres, amén, unidas a su cabeza para que puedan crecer. Amén. El varón y su familia tiene que estar unido a la iglesia para que pueda crecer, para que pueda madurar integralmente. La iglesia tiene que estar unida al pastor, el pastor tiene que estar unido a su cobertura, la cobertura tiene que estar unida a Cristo y Cristo está unido al Padre. Mire qué bonito es. Todos estos elementos nos permiten madurar y crecer. Si nosotros entendemos esto, hermano, vamos a empezar a crecer rápido, vamos a empezar a madurar, vamos a empezar a ver las cosas de otro modo. Amén. En cuarto lugar, Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Otro elemento en el crecimiento, sin duda importante, es el funcionamiento adecuado dentro de la congregación. Que usted y yo, hermano, estemos funcionando como nuestra autoridad nos ha puesto. Amén. Como Dios ha permitido que ministrarlo a nuestro pastor, y nosotros empezamos a funcionar así como Dios ha dirigido. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a crecer. Pero cuando nosotros empezamos a hacer nuestra voluntad y nos pasamos la autoridad, como se dice vulgarmente, por la faja, no crecemos, no maduramos. Por eso nosotros tenemos que entender esto y darle la importancia de vida. Nosotros debemos entender que para crecer tenemos que cumplir las funciones que Dios ha puesto dentro de la obra del Señor. Amén. En quinto lugar, mire Lucas 2:51. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, ¿qué dice? Crecía en sabiduría,
en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire qué mejor ejemplo de crecimiento que nuestro Señor Jesús. Él nos deja ver un elemento más del crecimiento que va de la mano con el punto anterior. La sujeción, hermano, es un elemento para poder lograr el crecimiento integral como el de Jesús. Dice que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero Él no hacía lo que quería. Mire, cuando era pequeño estaba sujeto a su padre, a su madre. Él hacía lo que ellos le digan. Cuando fue creciendo, sujeto al Padre Celestial. Yo no digo, decía el Señor, sino lo que Dios hace y lo que Dios dice. Amén. Entonces mire qué enseñanzas nos da Jesús. Dice que Él crecía en sabiduría. La sabiduría está en el alma. Por eso nosotros ahí tenemos que crecer en sabiduría. Amén. Tenemos que crecer en estatura, en el cuerpo físico. Y también tenemos que crecer en gracia. Espiritualmente tenemos que crecer. Esos tres elementos son importantes en nuestra vida espiritual: en sabiduría, en estatura y en gracia. Amén. En sexto lugar, mire, Hechos 9:31. Dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Mire otro punto del crecimiento: el temor del Señor. Nuestro crecimiento debe estar basado en el temor de Dios. La palabra dice: el principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Cuando nosotros tememos, cuando nosotros tenemos un temor reverente hacia Dios, vamos madurando y vamos creciendo. Y vamos haciendo y vamos comprendiendo la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Amén. Es agradable y es perfecta. A veces nos pasan cosas, hermano, que nosotros decimos: pero ¿por qué si yo estoy congregándome? ¿Por qué si yo estoy asistiendo me pasan estas cosas? Mire, para Dios la voluntad es agradable y es perfecta. Así en el momento tú no entiendas el propósito de lo que te está pasando, Dios sabe por qué lo permite: para que tú crezcas, para que tú madures. Mire, lo que nos permite madurar son las experiencias que nosotros tenemos. Amén. Cuando nosotros vivimos experiencias, ya sean buenas o malas, eso nos permite tener un conocimiento, ir madurando y no volver a hacer lo que nosotros hacíamos antes. Mire qué importante es entender eso. Dice: no, pero si la voluntad del Señor es agradable y es perfecta. Eso no quiere decir que solo te pasen cosas buenas. A veces viene trato a nuestra vida. A veces vienen circunstancias difíciles que te permiten madurar. Es necesario que venga a nuestra vida. Yo recuerdo que cuando llegué a los caminos del Señor, yo no entendía muchas cosas, porque el Señor me estaba limpiando, el Señor estaba tratando con mi vida. Y yo decía: Padre, si esto es así, mejor no me hubiera convertido, porque fue un trato bien tremendo. El Señor empezó a tratar en muchas áreas de mi vida y yo no entendía. Yo más me congregaba, más estaba en la presencia del Señor y me pasaban cosas que decía: pero ¿por qué, Dios mío? Pero cuando voy madurando, voy entendiendo que esas cosas eran necesarias. ¿Para qué? Para poder madurar. Mire, experiencias en mi vida que me pasaron, que yo en ese momento no las entendía, hoy las puedo revivir en mi vida para aplicarlas a aquellas personas que las necesitan. ¿Por qué? Porque ya he alcanzado una experiencia y he alcanzado una madurez. Miren, mi matrimonio, hermano, mi matrimonio estuvo a punto de derrumbarse más de 2 veces. Sí, pero ¿por qué? Porque por las concupiscencias de nuestro corazón. Pero llega un momento en que tú reviertes eso, ¿en qué? En oración,
¿sí? Pidiéndole al Señor que restaure, que limpie, que saque lo que no sea agradable. Y viene el Señor y empieza a hacer. Entonces cuando viene esa experiencia y hay alguien que se acerca a tu vida y te dice: mire, lo que pasa es que estoy pasando por este momento en mi matrimonio, usted ya tiene la madurez y la experiencia para poderle decir qué debe hacer y cómo se debe comportar en esa circunstancia. Para eso nos sirve nuestro trato, para eso sirven nuestros padecimientos. Si usted no lo ha vivido, ¿cómo lo va a poder aconsejar? ¿Usted podría aconsejar de algo que no ha experimentado, de algo que no ha vivido, de algo que no ha sufrido? Usted puede decirle a una persona: mire, tiene que hacer esto, tiene que pedirle al Señor esto, o tienes que dejar de hacer esto. No. Por eso es necesario que nosotros vivamos esas cosas para madurar y crecer. Amén. Lucas 8:8. Mire qué tremendo. Lucas 8:8. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Mire, otro elemento no menos importante es la humildad, la humillación, caer en tierra y morir, como dice Juan 12:34. Mire: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda él solo. Pero si muere, produce, ¿qué dice? Muchos frutos. ¿Ven? ¿Cuántos queremos ser siervos aquí? ¿Todos? ¿Queremos ser siervos del Señor, aprobados? Mire lo que dice: tenemos que caer a tierra y morir, humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Eso es lo que hace la humildad. Cuando nosotros caemos a tierra, nos humillamos, empezamos a dar fruto. Amén. Y eso nos va a permitir crecer. Mire, el proceso de la semilla es muy bonito. Usted coge una semilla de cualquier fruta, hermano, la entierra. ¿La semilla qué hace en la tierra? Muere. Pero ¿cómo es el proceso? Se pudre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda germinar, para que pueda florecer. Entonces cuando la semilla es colocada en la tierra, dice que muere, se pudre, y de ahí empieza ¿a qué? A crecer, ¿verdad? Regándola, cuidándola. Y cuando empieza a crecer, cuando ya está madura la planta, ¿qué empiezan a salir? Si es un árbol de naranjas, pues empiezan a salir las naranjas, empieza a dar fruto. Así es en nuestra vida. Nosotros, ¿sabe cuál es un indicador de que nosotros estamos alcanzando la madurez y hemos dejado de ser niños? Cuando empezamos a dar frutos para el Señor. Por eso, si alguien quiere ser siervo, si el que anhela obispado, buena cosa desea, dice la palabra, ¿no? Pero mire lo que nos espera, hermano. Hay que morir a muchas cosas. A veces hay que morir a tu orgullo. Tienes que morir aún al tiempo. Tu tiempo ya no es el tuyo. Tú ya no puedes decir: ay, hoy voy a hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está al servicio del Señor, el tiempo le pertenece a Él. ¿Y qué haces? Por ejemplo, hoy, hermano, le pongo un ejemplo. Hoy me llama el pastor y me dice: hermano, dice, la carretera está muy difícil, ayer hubo 2 derrumbos y hoy está la maquinaria, yo creo que no voy a poder ir, por favor comparta la palabra y me saluda a los hermanos. Amén, pastor. Entonces, mire que yo tuve que entrar, orarle al Señor, pedirle que ministre el tema. Entonces ya no puedo decir: no, es que yo tengo que hacer esto. No, el tiempo ya es del Señor. Entonces mire que hay cosas que tenemos que morir para poder crecer y dar frutos, para dejar de ser niños. Amén. Mire, el crecimiento de Dios es al revés del crecimiento del mundo. ¿Cómo así, pastor? Sí, mire, 2 ejemplos o un ejemplo. Saulo. ¿Usted ha mirado el significado de Saulo?
¿Qué significa el nombre Saulo? Significa deseado, sobresaliente. Y el Señor le cambia el nombre a Saulo y lo llama Pablo. ¿Y Pablo qué significa? Pequeño, humilde. Mire qué tremendo. Y usted sabe el ministerio de Pablo. ¿Dónde recibió el ministerio Pablo? Camino a Damasco, ¿verdad? Y dice que él fue botado del caballo, tuvo que caerse. Y ahí el Señor lo llama y le dice: ya no te llamarás Saulo, tu nombre será Pablo, ¿verdad? Y eso es lo que significa Pablo, pequeño, humilde. Eso es lo que nosotros debemos buscar, hermano. Nosotros debemos dejar el orgullo, dejar las cosas que no nos permiten crecer y buscar la humildad, buscar ser pequeños delante del Señor para poder dar fruto, para poder crecer como siervos. Mire, si usted mira el ministerio de Pablo, hermano, tremendo. Dice la palabra que es el perito arquitecto de la iglesia, ¿verdad? Todo lo que hacemos dentro del culto, todo lo que nos dice la palabra, están en las cartas paulinas. Él dejó estipulado el orden, cómo se debe hacer un culto, cómo se debe comportar. ¿Por qué? Porque él empezó a dar fruto conforme Dios quería en él. Amén. Entonces, mire, hermano, qué importante es que nosotros no nos quedemos pequeños como niños, sino que avancemos a la madurez, crezcamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros recibamos de su plenitud, recibamos todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Y mientras seamos niños, hermano, mientras no crezcamos, es difícil. Entonces el Señor no me da, no. Pero usted quiere la plenitud de lo que tiene Dios para su vida, crezcamos en madurez. Avancemos hacia la madurez. Amén. Con todo esto el Señor nos ha enseñado en su palabra esta noche. Vamos a otro nivel. Hermano, yo creo en la palabra que Dios dio al comienzo de este año para esta iglesia, que iba a poner un crecimiento espiritual y un crecimiento en almas, en todo, hermano. Pero depende de nosotros que dejemos atrás lo que nos ata a ser niños y vayamos hacia la madurez en Cristo Jesús. Ya dejémonos de preocupar de cosas elementales, hermano. Vayamos a las cosas que tienen importancia y relevancia en el reino. Vamos a la oración, vamos al ayuno. A propósito, mañana hay vigilia. Los esperamos, hermanos, a partir de las 7 de la noche vamos a estar en este lugar. Eso nos va a permitir crecer, porque son cosas espirituales que Dios ha colocado para que nosotros vayamos avanzando. Mire, hermano, yo le doy un testimonio y ahí están las personas que vienen los domingos a orar. Hemos clamado por cosas específicas y el Señor ha respondido. Aquí estamos 5 o 7 personas clamando, pero el Señor no nos deja de escuchar. Hemos pedido personas que vengan, que se conviertan. Hemos llamado las almas de esta ciudad. Y usted mira, en cada culto hay una persona nueva, 2 personas nuevas. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que responder a la oración. Son instrumentos que Dios ha dejado para el crecimiento espiritual de su pueblo. Amén. Entonces les convido también los domingos a las 8 de la mañana. Estamos reunidos aquí en oración, orando por las peticiones de cada persona, por las peticiones de la congregación. Amén. Entonces, mire, vayamos avanzando hacia la madurez. Dejemos atrás las cosas de niños y vayamos creciendo. Que nuestro espíritu, que nuestra alma, que nuestro cuerpo vayan creciendo unánimes para alcanzar la salvación, para poder alcanzar la vida eterna, para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Usted no quiere ver a sus niños siempre ahí pequeños, ¿verdad? Usted quiere que se desarrollen,
que maduren, que vayan creciendo. Así es el Señor con nosotros. No nos quiere ver solamente sentados ahí recibiendo, hermano, sino que crezcamos, que demos fruto, que maduremos, que de aquí salgan, hermano, evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles, hermano. Esa es la voluntad de Dios, que crezcamos para la edificación del cuerpo de Cristo, para que tú y yo podamos atraer más almas. El mundo necesita de la palabra de Dios, hermano. El mundo necesita ver la luz de Cristo, pero nosotros somos los responsables de llevar esa luz. Tú eres el responsable de testificar, de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero eso lo vamos a hacer cuando maduremos, cuando crezcamos, cuando alcancemos la estatura de poder salir y decir: Cristo te ama, y de poder llamar a las personas al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La gloria y la honra sea para tu nombre. Señor, gracias te damos. Bendito eres solo tú. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Oh, gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Permítenos crecer, madurar, Señor. Bendito Rey, te pedimos que seas tú, amado Dios, haciéndonos crecer bajo tu mano poderosa, Señor. Gracias. Danos firmeza, confianza en el Evangelio, Señor. Ya no queremos ser niños, Señor. Dígale: ya no quiero ser niño, llevado de un lugar a otro por cualquier viento de doctrina. Quiero afirmarme, Señor, en la fe. Quiero afirmarme, Señor, en tu propósito, amado Rey. Hoy deseamos la leche espiritual no adulterada, la cual nos va a llevar al crecimiento, Señor. Hoy deseamos esa leche espiritual para el crecimiento, para la salvación, amado Dios. Coloca sobre nuestras vidas, amado Rey, discernimiento, Señor. Coloca sabiduría, coloca temor, para que podamos crecer, Señor. Hoy, Señor, estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Estamos unidos, Señor, a la cabeza. Estamos sujetos, Señor, a toda autoridad delegada por ti, Señor. Si entendemos esto, Padre, tú harás crecer nuestra vida espiritual, Señor, y en todos los aspectos, Padre. Hoy, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos a crecer en humildad, Señor. Hoy queremos ser mansos, queremos ser humildes. Hoy, Señor, permítenos morir, Señor, a todo lo nuestro, Padre. Tu palabra dice que si la semilla, el grano de trigo, no cae y muere, no puede dar fruto, Señor. No puede crecer. Hoy necesitamos, Señor, que ministres nuestras vidas y que nos hagas entender a qué debemos morir: a nuestro orgullo, a nuestra vanagloria, a todo aquello que nos permite, Señor, que no nos permite crecer. Quítalo de nuestras vidas. Oh Santo Señor, eres tú, bendito Rey. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Estamos bajo tu mano poderosa, Rey. Tu palabra dice, Señor, que tú has constituido ministerios para que crezcamos, para que nos edifiquemos. Hoy lo creemos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites entender tu propósito. Gracias porque nos permites madurar en tu palabra, Señor. Oh, bendito eres solo tú. Mi amado Salvador.
Tu amor me cautivó, en ti puedo confiar. Eres todo en mi vida, mi poema y mi cantar. Solamente en ti puedo descansar. Confortas tú mi alma, fortaleces mi andar. No tengas miedo, aquí estoy, libertad te he dado hoy. No dudes más de mí.